Antes de que la primera gota de lluvia tocara la tierra, el mundo ya estaba al borde del colapso. Antes del diluvio, según la tradición etíope, existió una civilización brillante y profundamente corrompida. Una era recordada no como un mito infantil, sino como una advertencia cuidadosamente preservada. En antiguos manuscritos guardados durante siglos, la Biblia etíope conserva una versión del mundo antes del diluvio que pocos han escuchado. No habla solo de agua y destrucción, sino de conocimiento prohibido, de seres llamados los vigilantes y de una humanidad que cruzó un límite que no sabía cómo deshacer. Esta no es una historia suavizada por el tiempo, es un recuerdo transmitido con cautela, como si incluso leerlo requiriera silencio. Los monjes que lo copiaron creían que el pasado no estaba muerto, solo dormido, esperando a una generación dispuesta a escucharlo sin distraerse. Hoy esas puertas se abren. Te invito a quedarte hasta el momento clave, cuando entendamos por qué esta tradición no fue preservada para entretener, sino para advertir. Porque el mundo antes del diluvio no desapareció solo por lo que hizo, sino por lo que llegó a olvidar. Mientras avanzamos, una pregunta nos acompañará desde el inicio hasta el final. ¿Puede una civilización sobrevivir cuando su conocimiento crece más rápido que su conciencia? Si esta historia despierta algo en ti, déjalo en los comentarios. Solo una o dos palabras bastan. Y si valoras este viaje por la historia antigua, dale like y suscríbete para no perder el próximo capítulo. Lo que fue enterrado bajo las aguas aún tiene algo que decirnos. Antes de hablar de ángeles caídos, gigantes o aguas que cubrieron montañas, hay una pregunta más silenciosa que suele pasarse por alto. ¿Por qué algunos recuerdos sobrevivieron al tiempo y otros fueron borrados? La tradición etíope comienza el relato del mundo antes del diluvio, no con una catástrofe, sino con un acto de memoria. Mientras muchas comunidades antiguas perdieron ciertos textos o los dejaron de copiar, en las tierras altas de Etiopía ocurrió algo distinto. Allí, en monasterios aislados por montañas y siglos, ciertos escritos fueron preservados como si contuvieran algo demasiado delicado para circular libremente. No porque fueran secretos en el sentido moderno, sino porque se creía que no todo conocimiento debía ser entregado a una mente apresurada. Durante generaciones, monjes copiaron estos textos a mano, en silencio, dentro de una liturgia que trataba la palabra escrita como algo vivo. El libro de Enoc, integrado en la Biblia etíope mientras desaparecía en otros lugares, no era visto como una curiosidad prohibida, sino como un testimonio incómodo, un recuerdo que no debía perderse, aunque tampoco proclamarse sin discernimiento. Aquí surge una idea inquietante. Tal vez el problema nunca fue que la humanidad supiera demasiado, sino que olvidara cómo recordar correctamente. En la tradición etíope, la memoria no es solo información almacenada, es una forma de relación. Recordar es mantenerse alineado con un orden mayor. Olvidar, en cambio, no es ignorancia, sino ruptura. Cuando una civilización olvida de dónde proviene su sabiduría, comienza a usarla como si fuera propia, como si no respondiera ante nada ni nadie. Por eso estos textos no se difundían con urgencia, no estaban diseñados para impresionar, sino para advertir. Se transmitían en una lengua antigua, el ge'ez, que ya no era hablada en las calles, solo en la oración. El lenguaje mismo actuaba como un umbral. Quien quería entender debía detenerse, aprender, escuchar. Nada de esto es casual. La tradición sugiere que el mundo antes del diluvio no colapsó de repente, se fue erosionando lentamente a medida que el recuerdo se debilitaba. La frontera entre lo permitido y lo prohibido no se rompió de golpe, fue cruzada paso a paso, justificada, normalizada,
hasta que dejó de percibirse como frontera. Y aquí aparece otra pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una cultura ya no sabe distinguir entre lo que puede hacer y lo que debería hacer? Los escribas etíopes no preservaron estos relatos para reconstruir mapas exactos del pasado. No estaban interesados en fechas precisas ni en cronologías cerradas. Preservaron algo más frágil, una advertencia, la idea de que una civilización puede alcanzar un nivel extraordinario de sofisticación y aún así perderse, no por falta de conocimiento, sino por exceso de confianza. El mundo antes del diluvio, según esta memoria, no cayó porque fuera primitivo, cayó porque era brillante, creativo, avanzado y profundamente desconectado de la reverencia. Tal vez por eso estos textos fueron guardados como se guarda algo peligroso, no para esconderlo, sino para evitar que sea usado sin preparación, como si quienes los copiaron entendieran que el verdadero riesgo no estaba en las palabras, sino en quien las lee y con qué intención. Y así, antes de que los vigilantes desciendan, antes de que los gigantes caminen la tierra y antes de que el cielo se abra, la historia nos sitúa aquí, frente a una civilización que aún respira, que aún crea, que aún canta, pero que ya ha comenzado a olvidar. Porque el diluvio, según esta tradición, no fue el inicio del juicio, fue el final de una amnesia prolongada. Y la siguiente parte de la historia comienza exactamente allí, cuando el límite que había sido recordado durante generaciones finalmente es cruzado y aquellos destinados a observar deciden intervenir. Hay una razón por la que estos textos no fueron transmitidos en una lengua cotidiana. No era para excluir, sino para proteger. El ge'ez, la lengua en la que la tradición etíope preservó estos relatos, ya no se usaba para el comercio ni para la conversación diaria. Era una lengua apartada del ruido, reservada para la oración, el canto y la memoria sagrada. Leer en ge'ez exigía tiempo, disciplina y sobre todo, intención. Nada en ello era inmediato, nada podía ser consumido con prisa. Y tal vez ahí reside una clave olvidada. En el mundo antes del diluvio, según estas tradiciones, el problema no fue que el conocimiento existiera, sino que comenzó a circular sin límites, sin contexto y sin reverencia. Cuando el saber deja de ser algo que se recibe con cuidado y se convierte en algo que se toma, cambia de naturaleza. Deja de formar y comienza a dominar. El lenguaje, en este sentido, no es solo un medio, es un filtro. El ge'ez actuaba como un umbral invisible. Para comprender, había que detenerse. Para avanzar, había que aprender a escuchar. No era posible acceder al contenido sin atravesar primero un proceso interior. El mensaje no se separaba del modo en que era recibido. Esto contrasta de forma inquietante con el mundo que estas historias describen antes del diluvio. Un mundo donde los límites se volvieron borrosos, donde la transmisión de saber ya no estaba acompañada de responsabilidad, donde aprender dejó de ser un acto humilde y se transformó en una afirmación de poder. La tradición etíope sugiere que cuando el conocimiento pierde su marco sagrado, no se vuelve neutral, se vuelve peligroso. No porque sea falso, sino porque se vuelve autónomo, ya no responde a nada más que al deseo de quien lo posee. Aquí emerge una tensión central. ¿Puede una sociedad manejar todo lo que es capaz de comprender? El ge'ez, al mantenerse fuera del uso común, recordaba constantemente que no todo debía ser simplificado, traducido o acelerado. Algunas verdades requerían madurez, otras exigían silencio. En ese mundo antiguo, aprender no significaba avanzar más rápido, sino alinearse mejor. Pero el mundo antes del diluvio tomó otro camino. El saber comenzó a desprenderse de la oración. La técnica se separó del asombro, la habilidad dejó de preguntarse por su propósito. Y cuando esto ocurre, la tradición no habla de una caída inmediata, sino de una transformación lenta,
un desplazamiento casi imperceptible donde lo extraordinario se vuelve normal y lo peligroso se vuelve aceptable. No fue una rebelión abierta, fue una erosión. Los textos preservados en Etiopía insisten en este punto. El colapso no comenzó cuando los límites fueron cruzados, sino cuando dejaron de sentirse como límites, cuando ya no se recordaba por qué existían, cuando el conocimiento se convirtió en un fin en sí mismo. Y este es quizás uno de los aspectos más inquietantes del relato. El lenguaje que debía contener la memoria se volvió innecesario para una humanidad que ya no quería recordar, sino controlar. Donde antes había umbrales, ahora había accesos directos. Donde antes había espera, ahora había demanda. La historia no avanza aún hacia el diluvio. Todavía no hay agua en el horizonte. Lo que hay es algo más sutil, un cambio en la relación entre el ser humano y lo que sabe. Un mundo que comienza a creer que comprender algo es lo mismo que dominarlo. Y es precisamente en ese momento, según la tradición, cuando la frontera que había sido respetada durante generaciones empieza a disbujarse. No desde abajo, sino desde arriba. No por ignorancia, sino por ambición. Porque cuando el conocimiento deja de inclinar la cabeza, algo inevitablemente desciende para llenarlo de promesas. Y así, sin estruendo y sin señales visibles en el cielo, la historia se acerca al instante en que los vigilantes, destinados solo a observar, deciden cruzar el umbral que nunca fue hecho para ellos. El relato da un giro silencioso justo aquí, no con un trueno, ni con una señal en el cielo, sino con una decisión. Según la tradición preservada en Etiopía, los vigilantes no fueron creados para gobernar ni para corregir a la humanidad. Su función era observar, permanecer en el límite, ser testigos del orden sin intervenir en él. Pero observar durante demasiado tiempo puede transformarse en deseo, y el deseo, cuando no reconoce límites, termina por llamarse a sí mismo derecho. Los textos no describen a los vigilantes como monstruos inmediatos. Al principio aparecen como maestros, portadores de conocimiento, figuras que descienden no con armas, sino con enseñanzas. El problema no fue lo que trajeron, sino el lugar desde el que lo hicieron. Cruzaron una frontera que no les pertenecía. Y aquí la historia se vuelve inquietantemente compleja. Porque los vigilantes no introducen el mal como algo desconocido, introducen la posibilidad de usar el conocimiento sin rendir cuentas. Enseñan a trabajar el metal hasta convertirlo en armas, enseñan palabras que atan, fórmulas que manipulan, técnicas que alteran la percepción. Incluso enseñan a transformar la apariencia, a convertir la belleza en instrumento. Nada de esto es presentado como falso saber, es conocimiento real, funcional, eficaz. Por un breve tiempo, el mundo florece, las ciudades crecen, el comercio se expande, la música se vuelve más compleja, el arte más refinado. Desde fuera, todo parece progreso, pero la tradición insiste en algo crucial. Ese progreso ocurre sin humildad, avanza más rápido que la conciencia. Aquí emerge una idea perturbadora. El pecado no fue la ignorancia, fue el conocimiento separado de la reverencia. Los vigilantes, al enseñar sin asumir las consecuencias, rompen el equilibrio. Lo que debía ser recibido como don se convierte en herramienta de dominio. Y la humanidad, fascinada, no pregunta por el costo, aprende, imita, aplica, sin detenerse a preguntar por qué o para qué. La tradición etíope no presenta este momento como una caída instantánea, lo describe como una adicción. Cada nueva técnica exige otra, cada avance crea una dependencia mayor. El mundo se vuelve más eficiente, pero menos atento, más brillante, pero más vacío. Y aquí, los vigilantes dejan de ser solo figuras celestiales, se convierten en un espejo incómodo.
porque no todo vigilante desciende del cielo. Algunos emergen de la ambición humana, de la voz interior que dice que observar no basta, que respetar límites es una forma de atraso, que intervenir es un deber. La frontera entre cielo y tierra en este punto deja de ser un lugar, se convierte en una actitud. Cuando todo puede ser enseñado, cuando todo puede ser aprendido, cuando todo puede ser usado, la pregunta ya no es qué sabemos, sino quién decide cómo se usa lo sabido. Los textos sugieren que este fue el momento real de ruptura, no cuando nacieron los gigantes, no cuando la violencia se volvió visible, sino cuando el mundo aceptó que el poder podía crecer sin responsabilidad y que el conocimiento no necesitaba responder ante nada más alto que el deseo. A partir de aquí, el relato acelera, porque una vez que el límite es cruzado desde arriba, las consecuencias en la tierra ya no pueden ser contenidas. Lo que comenzó como enseñanza pronto dará origen a algo que ya no puede ser educado, solo temido. La siguiente etapa no llega como sorpresa, llega como resultado. Y cuando el conocimiento se une al deseo y el deseo al poder sin freno, el mundo da a luz a una generación que ya no reconoce ningún límite, ni en el cielo ni en la tierra. Ahí es donde la historia nos conduce ahora, al surgimiento de los Nefilim, no solo como gigantes de cuerpo, sino como la encarnación de un mundo que aprendió demasiado y recordó demasiado poco. El nacimiento de los Nefilim no es presentado como un accidente, tampoco como un castigo inmediato. Es descrito como una consecuencia. Cuando el conocimiento se separa de la reverencia y el poder crece sin límites, algo nuevo emerge inevitablemente. Los Nefilim aparecen en los textos como gigantes, sí, pero la tradición etíope insiste en que su tamaño no es solo físico. Son gigantes en apetito, en ambición, en capacidad de consumir todo lo que los rodea. Gobiernan como héroes celebrados y como tiranos temidos. Sus nombres se cantan en historias y se susurran en la noche. Para algunos representan protección y fuerza, para otros una sombra que nunca se aleja. Las madres pronuncian sus nombres en oración, no para invocarlos, sino para que sus pasos no se acerquen a casa. Aquí, el relato desciende del cielo a la tierra. Porque los Nefilim no viven aislados, caminan entre campos, mercados y ciudades, y su presencia altera todo. La violencia deja de ser excepcional y se vuelve cotidiana. Los recursos se agotan, la tierra es explotada hasta el cansancio. Incluso los animales, dice la tradición, comienzan a comportarse de manera extraña, como si el desorden humano se filtrara en toda la creación. No se trata solo de fuerza bruta, es un sistema. Los Nefilim encarnan una civilización que glorifica el dominio, donde ser grande significa ser temido, donde sobrevivir implica parecerse al opresor. El mundo se reorganiza alrededor de ellos, no porque sean justos, sino porque son imparables. Y algo se quiebra silenciosamente. La tradición etíope describe este periodo como una distorsión del orden. Las estaciones parecen alteradas, la armonía entre las criaturas se pierde. No es solo la sociedad la que colapsa, sino el equilibrio mismo de la creación. Como si el mundo estuviera cargando un peso para el que nunca fue diseñado. Aquí surge una afirmación inquietante. Una civilización más avanzada no siempre es una civilización mejor. El progreso continúa, pero la compasión disminuye. Las ciudades se elevan, pero la conciencia se reduce. Los Nefilim no destruyen el mundo de una sola vez, lo devoran lentamente, y al hacerlo enseñan a los demás que el poder sin límites es algo admirable. Hasta que deja de serlo. Porque incluso los gigantes comienzan a volverse contra sí mismos. La tradición describe un giro inesperado. Los reinos chocan, las alianzas se rompen, la fuerza que había mantenido el orden lo desintegra desde dentro. El poder, sin algo que lo trascienda, se consume a sí mismo. No es una intervención divina directa, es una implosión.
El mundo observa cómo el mal se alimenta de su propio fruto. Los Nefilim, que parecían invencibles, revelan su fragilidad. No porque sean débiles, sino porque nada puede sostenerse cuando solo existe para dominar. Y en medio de este colapso, mientras los gigantes caen y la tierra gime, el relato introduce una figura casi invisible. No un guerrero, no un rey, un hombre apartado llevado a observar lo que otros no quieren ver. Antes de que el juicio tome forma, antes de que el agua sea siquiera mencionada, la historia se detiene un instante más, para mostrarnos que el fin no llega sin testigos. Porque alguien debe ver, alguien debe recordar, alguien debe dar testimonio de que lo que se desmorona no es un error, sino una consecuencia. Y así, mientras los gigantes se destruyen unos a otros y el mundo parece perder su centro, la mirada del relato se eleva una vez más hacia aquel que será llamado a ver más allá del velo. La siguiente parte nos conduce a Enoc, no para salvar el mundo, sino para comprender por qué ya no puede sostenerse. En medio de un mundo dominado por gigantes, la historia gira su atención hacia alguien que no gobierna, no conquista y no impone. Su presencia es casi imperceptible. Enoc no aparece como un reformador ni como un líder capaz de cambiar el rumbo de su tiempo. No organiza ejércitos, no levanta ciudades, no desafía a los Nefilim. Y sin embargo, la tradición etíope lo coloca en el centro del colapso, no por lo que hace, sino por lo que ve. Los textos dicen que Enoc fue apartado, elevado más allá del velo, no para escapar del mundo, sino para comprenderlo desde otra perspectiva. Mientras la tierra se hundía en violencia y exceso, él fue llevado a observar la estructura invisible que sostenía y ahora juzgaba a la creación. Aquí, la narrativa se vuelve inquietante. Enoc no contempla un juicio caótico, ve libros abiertos, ve acciones pesadas, medidas, registradas. El mal no aparece como una sorpresa para el cielo, sino como algo que ha alcanzado su madurez. La corrupción no es improvisada, es acumulada. Y Enoc comprende algo que nadie a su alrededor parece dispuesto a aceptar. El mundo no se está desviando, está llegando a su consecuencia. Su papel no es intervenir, sino regresar con una advertencia, un mensaje que no promete rescate inmediato ni reforma gradual. Los vigilantes caerán, los gigantes perecerán, la tierra será limpiada, no como venganza, sino como límite final. Pero nadie quiere escuchar a un testigo cuando el sistema aún funciona para los poderosos. Enoc vuelve con palabras que no pueden competir con el brillo del dominio ni con la comodidad de la violencia normalizada. Su mensaje no ofrece estrategias, no presenta soluciones técnicas, solo revela una verdad insoportable. Lo que ha sido construido no puede sostenerse. La tradición etíope es cuidadosa aquí. No presenta a Enoc como un héroe incomprendido, sino como un hombre consciente de su impotencia. Ver no significa controlar, saber no equivale a salvar. Hay un punto en el que la advertencia ya no detiene el proceso, solo lo hace visible. Y algo más ocurre. Los textos describen que tras la proclamación del juicio, el mundo no se arrepiente, se fragmenta. Los gigantes comienzan a destruirse entre sí, los reinos se devoran. El poder que antes imponía orden, ahora genera caos. Como si la historia permitiera que el mal revelara su verdadero rostro cuando se le deja actuar sin resistencia. Enoc observa todo esto desde la distancia, no con satisfacción, sino con claridad. Comprende que la caída no viene solo de arriba, surge desde dentro. El juicio no irrumpe en un mundo sano, encuentra un mundo ya roto. Y entonces sucede algo extraño. Enoc no muere, tampoco permanece, es retirado de la escena, como si su presencia ya no fuera necesaria en una tierra que ha elegido no escuchar. La tradición lo describe caminando con Dios, desapareciendo del mundo visible, dejando atrás no un legado político,
sino un testimonio. Su ausencia pesa más que su voz, porque ahora el relato se desplaza nuevamente de la visión a la acción, de quien vio el final a quien deberá construir algo para sobrevivirlo. La historia no se detiene en la advertencia, avanza hacia la respuesta. Mientras Enoc es apartado, el mundo continúa su marcha hacia el colapso, pero en silencio, lejos de los gigantes y del ruido de las ciudades, otra figura comienza a formarse. No alguien que ha visto el cielo abierto, sino alguien que todavía camina sobre tierra firme. La siguiente parte no se inicia con visiones, sino con obediencia. No con palabras, sino con madera. No con el anuncio del fin, sino con la preparación para atravesarlo. Ahí comienza la historia de Noé. La historia no presenta a Noé como un visionario que comprende el destino del mundo, tampoco como un líder carismático capaz de convencer a su generación. Lo presenta, de forma casi desconcertante, como alguien que escucha. Mientras los gigantes dominan la tierra y las ciudades vibran con violencia y exceso, Noé aparece como una figura silenciosa. No destaca por su fuerza ni por su influencia, destaca por algo mucho más frágil. Todavía recuerda el nombre de Dios, recuerda que el mundo no le pertenece, recuerda que vivir no es lo mismo que dominar. La tradición etíope subraya este contraste con cuidado. Noé no surge del linaje del poder, sino del linaje de la memoria. Viene de aquellos que aún pronunciaban el nombre del Creador cuando otros lo habían reemplazado por ídolos, técnicas y fuerza. En un mundo obsesionado con avanzar, Noé camina en dirección opuesta, no hacia atrás, sino hacia adentro. Y entonces el silencio se rompe. No se describe un discurso prolongado ni una explicación detallada, solo una palabra, un anuncio. El mundo ha llegado a su límite. No porque sea imperfecto, sino porque se niega a sanar. El juicio no aparece como un arrebato, sino como una decisión, clara, final, inapelable. A Noé no se le pide comprenderlo todo, se le pide obedecer. La orden es absurda a los ojos de cualquiera que observe desde fuera. Construir un arca en tierra seca, lejos del mar, bajo un cielo que nunca ha descargado una lluvia semejante. No hay precedentes, no hay pruebas, solo una instrucción que desafía la lógica común. Y Noé comienza a cortar madera. Cada golpe de herramienta suena fuera de lugar en un mundo que celebra el metal y la piedra. Cada tabla levantada parece una burla. Los niños se ríen, los ancianos niegan con la cabeza, los poderosos ignoran. El arca no amenaza a nadie, no protesta, no se rebela, simplemente crece, lenta y obstinadamente, como un testimonio visible de una confianza incomprensible. La tradición etíope añade un detalle inquietante. Noé no solo construye, habla, advierte, no desde una plataforma elevada, sino desde el polvo. Con cada viga levanta también una voz que llama a recordar, a detenerse, a abandonar la violencia. Pero el mundo oye el sonido del martillo y no el sentido de las palabras. Ver no es lo mismo que escuchar. Mientras tanto, la tierra se vuelve pesada, no solo por la sangre derramada, sino por la indiferencia acumulada. Cada campo, cada mercado, cada calle parece saturada de injusticia. El mundo sigue funcionando, pero algo esencial se ha perdido: la capacidad de responder. Y sin embargo, Noé continúa, no porque esté seguro del resultado, sino porque ha elegido confiar en la voz que escuchó. La obediencia aquí no es heroica, es perseverante, es repetir el mismo acto cuando nada alrededor confirma que tenga sentido. Hasta que algo cambia. Sin anuncio ni trompetas, el orden natural comienza a comportarse de forma extraña. Los vientos giran, los animales se desplazan de maneras inusuales. No corren, no atacan, se mueven como si siguieran una señal invisible. El mundo creado responde a una instrucción que la humanidad ha ignorado. Uno a uno entran en el arca.
Lo que había parecido locura comienza a adquirir forma, pero para la mayoría el reconocimiento llega tarde. Noé y su familia suben, las provisiones se acomodan, el espacio se cierra, y entonces ocurre uno de los gestos más inquietantes del relato. No es Noé quien cierra la puerta. La tradición insiste en esto. Es Dios quien lo encierra dentro, no como prisión, sino como protección, porque llega un punto en el que la misericordia ya no discute, actúa. Y así, sin estruendo final ni arrepentimiento colectivo, el mundo que conocía el sonido de la violencia se queda fuera. El arca queda sellada. La espera termina. La siguiente parte no comienza con lluvia, comienza con el sonido de una puerta cerrada. El diluvio no comienza como una explosión, comienza como una ruptura. Primero el cielo cambia de tono, como si algo se estuviera tensando más allá de lo visible. Luego el suelo responde, no con temblores, sino con aperturas. La tradición etíope describe el inicio del diluvio no solo como lluvia, sino como un desgarro simultáneo. Las aguas de arriba y las aguas de abajo dejan de obedecer sus límites. El mundo se abre. La lluvia no cae, irrumpe. No es una bendición ni una tormenta común. Es como si el cielo hubiera estado conteniendo algo durante siglos y finalmente ya no pudiera hacerlo más. Las fuentes del abismo se quiebran. El agua surge desde donde nunca debía surgir. Las ciudades, con sus muros y altares, resisten por un momento. Las torres aún se elevan. Las estatuas siguen en pie. Pero nada fue construido para soportar este peso. El poder que había parecido indestructible se disuelve. Los símbolos caen. Los nombres que inspiraban miedo se ahogan en el ruido del agua. Los gigantes desaparecen sin despedida. La tradición etíope insiste en que este no es solo un evento físico, es un acto de limpieza, un descanso forzado para una creación que nunca fue diseñada para cargar tanta violencia. El diluvio es descrito como un sábado impuesto, un alto absoluto en la historia humana. Fuera del arca, todo lo que se movía por ambición ahora lucha por respirar. Las voces que dominaban se convierten en gritos, luego en silencio. No hay negociación, no hay excepciones. El mundo que se negó a detenerse es obligado a hacerlo. Dentro del arca el sonido es distinto. La madera cruje, el agua golpea, el espacio se inclina y se endereza. No hay celebración, no hay alivio, solo una tensión constante entre miedo y fe. Noé y su familia no ven la destrucción, pero la oyen. Cada ola que golpea el casco es un recordatorio de que todo lo que conocían está siendo borrado. Aquí la narrativa introduce una verdad incómoda. El juicio no es Dios perdiendo el control, es Dios negándose a permitir que la corrupción tenga la última palabra. El arca no flota por diseño humano, sino por obediencia sostenida. Es levantada por las mismas aguas que destruyen todo lo demás. Lo que parece caos cumple una función. Lo que parece final guarda una promesa invisible. Día tras día, noche tras noche, el mundo exterior se vuelve irreconocible. Donde hubo caminos, hay corrientes. Donde hubo mercados, hay vacío. El tiempo deja de medirse por tareas y comienza a medirse por resistencia. 40 días y 40 noches no son una cifra simbólica aquí. Son un proceso, un despojo lento. La tradición etíope imagina la tierra exhalando, liberando el peso acumulado de siglos de sangre y soberbia. Bajo las aguas quedan sepultados los cantos de los tiranos, los secretos de los altares prohibidos, las huellas de los gigantes. El mundo no muere porque sea odiado, muere porque estaba agotado. Dentro del arca el silencio se vuelve un lenguaje propio. Las preguntas no se hacen en voz alta. Los niños observan, los adultos responden con palabras que apenas creen. ¿Esto es el fin o es el comienzo de algo que aún no tiene forma? El diluvio no ofrece respuestas inmediatas,
solo tiempo. Tiempo para que lo viejo desaparezca, tiempo para que lo innecesario se hunda, tiempo para que la creación vuelva a respirar. Cuando el ruido de la lluvia finalmente comienza a debilitarse, no hay anuncio, no hay señal clara de que todo haya terminado. El arca sigue flotando, el agua sigue rodeándolo todo. El juicio no se retira de golpe, se retira como llega, lentamente. Y así, cuando el mundo exterior parece haber sido reducido a una superficie interminable, la historia se prepara para un cambio sutil. No el regreso de la tierra, todavía, sino el regreso de la esperanza. La siguiente parte no hablará de destrucción, hablará de espera, porque después del diluvio, lo más difícil no es sobrevivir a la tormenta, sino aprender a vivir en el silencio que deja. Después del estruendo, llega algo más difícil de soportar que la tormenta: el silencio. El arca ya no asciende ni desciende, flota inmóvil sobre un mundo que ha perdido su forma. No hay ciudades que reconocer, ni montañas visibles, ni señales de lo que una vez fue. Solo una extensión interminable de agua y cielo, como si la creación hubiera sido reducida a su primer aliento. La tradición etíope imagina este tiempo no como un descanso cómodo, sino como una espera cargada de preguntas. El juicio ha pasado, pero el futuro aún no se revela. Sobrevivir no equivale a entender. El mundo ha sido limpiado, pero no explicado. Dentro del arca, la vida continúa en su forma más básica. El alimento se mide, el tiempo se dilata, los días se confunden con las noches, y en medio de esa suspensión, una verdad comienza a emerger lentamente. El diluvio no corrigió el corazón humano, solo creó el espacio para que algo nuevo pudiera comenzar. Cuando finalmente el arca se detiene, no es con un anuncio divino, sino con una resistencia inesperada. Algo sólido empuja desde abajo. La tradición nombra ese lugar como los montes de Ararat, no como un símbolo, sino como un punto de contacto. La creación vuelve a ofrecer soporte. Aún así, nadie sale de inmediato. La espera continúa. Un cuervo es liberado, regresa, luego una paloma, desaparece y vuelve con una señal mínima, casi absurda en su pequeñez. Una hoja verde. No un árbol, no un paisaje, solo una hoja. Pero en esa fragilidad, el relato concentra toda la esperanza. La vida no regresa con estruendo, regresa con paciencia. Cuando la orden finalmente llega, salir del arca no es un acto triunfal, es un paso cauteloso sobre tierra desconocida. El mundo ha sido lavado, pero sigue herido. El aire es distinto. El silencio ya no oprime, se vuelve sagrado. El primer acto de Noé no es construir ni reclamar, es levantar un altar, no como celebración de victoria, sino como reconocimiento. La tradición etíope se detiene aquí, subrayando algo esencial. El nuevo mundo no comienza con ambición, sino con gratitud. Y entonces ocurre el gesto que redefine la historia. Dios establece un pacto, no porque la humanidad haya cambiado, sino porque su misericordia decide limitar el juicio. El arco iris aparece no como adorno, sino como señal de contención, un arma colgada en el cielo, una promesa de que la destrucción no será el lenguaje final. Sin embargo, la advertencia permanece. La tradición etíope insiste en no romantizar este final. El diluvio no resolvió la inclinación del corazón humano, solo reveló su gravedad. Bajo la tierra nueva yacen las ruinas del mundo antiguo, ciudades, altares, huesos y memorias. Nada de eso desapareció del todo, fue enterrado. Y lo enterrado a veces habla. Por eso el relato no se cierra en Noé, se abre hacia las memorias compartidas de la humanidad. Historias de inundaciones surgen en Mesopotamia, en Grecia, en la India, no como copias exactas, sino como ecos,
fragmentos de una experiencia demasiado grande para ser olvidada por completo. Aquí, la tradición etíope ofrece una lectura inquietante. Estos mitos no son fantasías desconectadas, son recuerdos rotos, advertencias transmitidas en distintos lenguajes, señalando el mismo patrón: una civilización que pierde su reverencia, un juicio que pone límite y una oportunidad frágil de comenzar de nuevo. El mundo después del diluvio sigue adelante, pero la pregunta permanece suspendida en el aire. ¿Qué hará la humanidad con lo que recuerda? Porque el peligro nunca fue el agua, fue el olvido. Olvidar que el conocimiento sin justicia se convierte en arma. Olvidar que el poder sin límites se devora a sí mismo. Olvidar que toda civilización, por avanzada que sea, sigue siendo responsable ante algo más grande que ella misma. La tradición etíope no preservó esta historia para paralizar con miedo, sino para mantener despierta la memoria. El diluvio ocurrió una vez, pero la tentación que lo precedió se repite en cada generación. Y así, mientras dejamos atrás el mundo antes del diluvio, una última pregunta se niega a desaparecer. Si el juicio no fue el final, sino la advertencia, ¿qué haremos nosotros antes de que la próxima frontera sea cruzada?